Miren, vamos a empezar con la lección número 13, es la última de este trimestre, y decíamos en tono de pregunta, dar al César y a Dios. El objetivo de la lección nos menciona que vamos a comprender de manera correcta la expresión usada por Jesús, a fin de no desviar nuestro comportamiento queriendo justificar una interacción con el mundo que nos aleje de Dios, usando como regla lo dicho por el Señor Jesús. Vamos a estudiar en esta ocasión que en algún momento hubo algún altercado relacionado al pago de algunos impuestos o tributos que se mencionan en la Escritura, y se le cuestionaba al Señor Jesús. Pero antes de que nosotros podamos entrar en materia, es bueno que podamos realizar la lectura bíblica que está en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, desde el versículo 1 al versículo 8, y aquí vamos a encontrar parte de lo que vamos también a concluir en esta lección, porque fíjense, voy a leerles desde el versículo primero. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al que viene, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si quieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo mal, por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia, porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Amén. Entonces fíjense que en esta lectura inicial nos habla de manera muy directa de nuestras autoridades civiles, lo voy a decir de manera muy clara. En ocasiones ocupamos los pasajes iniciales para dar una enseñanza eclesiástica, y es correcto, pero en el contexto que está hablando el apóstol Pablo, él habla de manera civil, y está hablando precisamente de esas potestades superiores, que inclusive la parte civil, dice la palabra de Dios con esta lectura, que inclusive también son puestas por Dios, y es por ello importante que nosotros podamos sujetarnos a nuestras autoridades civiles, porque en ocasiones queremos hacer una distinción total entre la parte civil y la parte religiosa, y es correcto cuando hablamos acerca de nuestra doctrina, pero cuando hablamos acerca del comportamiento, debemos nosotros de tener un comportamiento igual, sea dentro o fuera de la iglesia. Eso es algo muy importante, porque hay ocasiones en donde pareciera que en la iglesia somos unos y en la calle somos otros. Pero aquí a lo que se nos insta a través de la palabra de Dios es que tengamos mismas acciones dentro y fuera. Y cuando hablamos acerca también de nuestros deberes económicos, financieros, también está hablando acerca de los tributos, como lo estamos viendo aquí. Si hay que dar un tributo, hay que pagarlo. Por eso dice, no le debas nada a nadie. Qué importante estas expresiones, este capítulo 13 de la carta a los Romanos, y más a los que eran parte de la iglesia y estaban en Roma. Imagínense el punto importante del imperio de aquel momento, del imperio romano, la misma capital. Pues bueno, muchas de las veces nosotros podemos llegarnos a quejar por estas situaciones que tienen que ver con la parte económica, e inclusive dando a entender que o hago una o hago la otra. Por eso la pregunta es, ¿dar al César y a Dios? Vean cómo en la pregunta del título es, ¿tengo que cubrir con mis impuestos hablando de manera civil, pero también tengo que darle a Dios? ¿O solamente a Dios, y porque ya le doy a Dios ya no hay necesidad de darle al gobierno? Entonces así lo vamos a enfocar la lección, y vamos a tener las conclusiones en la parte intermedia y final. Pero bueno, el versículo para memorizar es parte precisamente de la situación compleja en la que se encontró el Señor Jesús, y que lo pudo resolver con facilidad, porque él entendía precisamente todas estas situaciones. El versículo para memorizar está en el Evangelio de Mateo capítulo 22, y aunque solamente abarca el versículo 20 y 21, vamos a aprovechar para leer el contexto bíblico. Mateo capítulo 22, desde el versículo 15,
Vamos a pedir a nuestro hermano Guillermo que nos ayude a leer Mateo 22, desde el versículo 15 hasta el versículo 19 de manera inicial. ¿Qué dice ahí, hermano Guillermo? Permítame, sí. Del 15 al 19. Dice así: entonces idos los fariseos consultaron cómo le tomarían en alguna palabra, y envían a él los discípulos de ellos con herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de personas, de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Muy bien, hasta ahí, gracias, hermano Guillermo. Fíjense la situación en la que se encuentra el Señor Jesús. ¿Quiénes eran los que buscaban una ocasión para que Jesús cayera o que él se equivocara? Eran los fariseos. Los fariseos en esta ocasión en particular no se presentan directamente con el Señor Jesús. Ya habían estado en algunos otros momentos de manera directa en controversia y obviamente, pues aunque fueran demasiado estudiosos y tuvieran también el conocimiento, pero pues imagínense ante la figura y ante la presencia del Hijo de Dios, siempre quedaban mal, lo voy a decir de esa manera. Así que en esta ocasión lo que hacen los fariseos es mandar a algunos de sus discípulos junto, dice aquí, con los herodianos. Hablamos de personas que participaban de la parte del gobierno, de la parte civil, porque obviamente en aquel momento quien estaba a cargo de toda esa zona era Herodes, y por eso dice aquí los herodianos, quienes también ponen pues las cosas en regla en la parte civil. Así que querían escuchar por qué ponen esto, para que si la respuesta era negativa por parte del Señor Jesús, los herodianos mismos podían constatar que estaba en contra del gobierno, porque en su momento también quisieron hacer esto, y de cierta manera, puedo decirlo así, lo lograron, porque pues no estaban haciendo las cosas conforme a la palabra de nuestro Dios. Así que lo menciono porque en su momento sí se llegó a decir que Jesús no estaba de acuerdo con el tributo. Voy a mencionarles esta parte porque creo que es importante. En el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, oye, mi hermano Guillermo, ahora le toca a usted leer Lucas capítulo 23, versículo 2. Vean, esto pasa después. Esto ya es Bueno. Ah, 23 versículo 2. Aquí está. Dice así. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que ve y dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Muy bien. Entonces, veamos aquí esta situación. Esto pasa mucho tiempo después. Y lo que ocurre aquí es que ya le están acusando al Señor Jesús. Pasa mucho tiempo, obviamente. Estamos hablando del Evangelio de Lucas en el capítulo 23. Y ya es la parte final del ministerio del Señor Jesús. Pero vean cómo ya existen esas expresiones o esas acusaciones en donde llegaron a decir que el Señor Jesús vedaba, es decir, que prohibiría dar tributo al César. Cuando nosotros lo que estamos leyendo en Mateo capítulo 22, que es lo que estamos estudiando en estos momentos, él en ningún momento dijo no lo den, porque ahora vamos a los siguientes versículos. Voy a leer Mateo capítulo 22. Recordemos que en lo que estábamos explicando era, los fariseos querían encontrar algo en contra del Señor Jesús, no lo encontraban, le mandan a unos discípulos de ellos, junto con herodianos, y le dicen, pues tú eres una persona muy recta, tú eres una persona que no tiene miedo de nadie porque pues haces las cosas bien. Ahora, tú dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Y entonces el Señor Jesús dice en el versículo 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.
Ahora es importante que nosotros podamos entrar en el contexto histórico de lo que estamos leyendo, porque es cierto todo lo que dice la Escritura, y más aún por el tiempo en el que se escribe, porque aquí dice que el tributo era una moneda y esa moneda era un denario. Ahora, si nos vamos nosotros a la historia, en el tiempo en el que está hablando el Señor Jesús, en ese tiempo, ¿quién era el César, por así decir? Porque acuérdense que la palabra César era también un título, que si bien en algún momento sí existió un personaje llamado Julio César, pero este fue antes de los emperadores, él fue un dictador, Julio César, pero después, cuando toma el poder Augusto, él es el primer emperador, y Augusto comienza precisamente a tomar poder, cuando hablamos de este personaje, en el año 27 antes de la era común. Entonces, el año 27 fue el primer emperador. El segundo emperador fue Tiberio, y Tiberio fue a partir del año 14 ya de nuestra era, al año 37. Significa, por lo tanto, que Tiberio era el emperador en el tiempo del Señor Jesús. Cuando hablamos acerca de Tiberio, el nombre completo de este emperador era Tiberio Julio César Augusto. Por eso la descendencia de Augusto, la mayoría tomó también este título. Vean cómo empiezan a tomar los títulos y los incluían dentro de sus nombres. Por ejemplo, a partir del año 37 al 41, ahí estuvo otro emperador que se llamó, vean el nombre completo, Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como Calígula. Entonces, sí tenían un nombre en particular, en este caso era Cayo. El otro que le sucede es Claudio, y era Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Vean cómo la mayoría son títulos, y normalmente se quedan con el nombre que era el real. El nombre real del primer emperador era Augusto. El siguiente emperador, su nombre real era Tiberio. Después encontramos a Cayo, que es Calígula, después Claudio, y al final Nerón, hablando de los que son contemporáneos de las historias bíblicas y más del Nuevo Testamento. Entonces, todos estos personajes, Augusto, Tiberio, Cayo, Claudio, Nerón, todos tenían el mismo título, tanto de Augusto como de César, inclusive también la mayoría de ellos también el título de Julio, para que nos demos cuenta cómo es que empiezan a tener una forma de decir: yo también traigo la autoridad de quien me antecede. Y entonces el título César no es porque eran Julio César, porque Julio César, decíamos, un dictador muchos años atrás, de la época del imperio como tal. Entonces, cuando dice aquí de que quién está en esa moneda, César, ¿verdad? Y César era en ese momento Tiberio, para que nosotros ubiquemos en la parte histórica. Ahora, también se deja ver que en ese tiempo la moneda oficial en el Imperio Romano era el denario. Qué bueno que lo mencione así, porque si nos vamos a cuestiones de monedas, podemos encontrar que una moneda previa y que todavía fue contemporánea al tiempo de los emperadores fue la dracma. La dracma era una moneda griega, por eso también se llega a mencionar en algunas de las parábolas que contaba el Señor Jesús, y la dracma era, vamos a decir que en valor, semejante al denario. La dracma era griega, el denario era romano, y ellos son los que empezaron con el denario a darle mayor importancia durante su reinado, y es que nos damos cuenta que se dice cuánto es el tributo. Dicen una moneda. ¿Cuánto es? Un denario. Y el denario, vamos a decir, como si fuera la moneda completa, y esta también estaba normalmente relacionada con un peso en metal, un peso en plata en este caso. Y así como está el denario, también existían otros tipos de monedas que eran mucho de menor valor, hasta llegar a la moneda más básica de aquel entonces, en el tiempo de Jesús, que eran los cuadrantes. Si ustedes recuerdan, hay una parábola en donde Jesús también expresa esta otra denominación en la moneda, porque el cuadrante, como yo les estoy diciendo, el cuadrante también fue una moneda. Ayúdenos a leer, hermano Guillermo, el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 26,
para que veamos la situación en otra de las parábolas del Señor Jesús, donde menciona una moneda, que es el cuadrante. Dice así: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Muy bien, ahí, en la última expresión que dice cuadrante, si nosotros no sabemos las monedas de ese tiempo, podríamos pensar que está hablando de otra cosa, no un cuadrante, pero el cuadrante era la moneda más pequeña. Es como si nosotros dijéramos en nuestro tiempo, ya en términos latinos y mexicanos, es como si dijéramos hasta que pagues el último centavo, porque así que los centavos es vamos a decir, como si fuera la denominación más pequeña en la parte económica, los centavos. Entonces, en aquel momento, lo más pequeño era el cuadrante, y lo que se podría considerar como la moneda base o la moneda de mayor valor en aquel momento, pues era el denario. Y de ahí se iba haciendo una escala de los pesos de cada moneda, y les iban dando un nombre hasta llegar al cuadrante. El cuadrante es como 1 sobre 40 de un denario, es decir, como si el denario lo partimos en 40 pedacitos, y la parte que resta ese cuadrante, ese es el valor de esa moneda. Por eso les digo, era como si fuera ahora un centavo, ¿no? Decimos, no, pues es un centavo, para que nos demos cuenta de la situación económica de aquel momento. Regresamos a nuestra lectura de Mateo capítulo 22. ¿Por qué estamos leyendo todo esto antes de dar lectura al material? Porque nos va a servir para que podamos nosotros entender prácticamente toda la lección. Mateo capítulo 22, entonces dice, versículo 19, que fue el último que leyó el hermano Guillermo, dice, mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario, para que nos demos cuenta que esto era lo que se cobraba de tributo. Entonces les dice, cuya es esta figura y lo que está encima escrito, es decir, ¿de quién encontramos una imagen, una figura en esta moneda, y que está escrito encima de ella? Ellos les responden, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Entonces, veamos cómo aquí lo que ocurre es, lo quieren tentar. Jesús se da cuenta de esto y les dice, es importante que demos tributo al César. A ver, muéstrenme la moneda del tributo. No, pues que es un denario. Y la moneda, ¿qué imagen tiene? La imagen del César. ¿Qué imagen habrá tenido en ese momento? La de Tiberio, por lo que vimos nosotros en la parte histórica, de Tiberio César Augusto. Entonces, ven esa imagen y dicen, bueno, si la imagen es del César, denle al César, al emperador, lo que es del emperador, y a Dios, lo que es de Dios. Ahora, esto tampoco significa que nosotros debemos de decir, bueno, entonces, lo que es para Dios, si no tiene la imagen de Dios, pues entonces no le voy a dar nada a Dios. O si tiene la imagen del César, ¿por qué se lo voy a dar a Dios si eso no es de Dios? No. Lo que está dando a entender Jesús con estas palabras es que nosotros podamos dar lo que le corresponde a cada quien. Y si hay que dar un tributo por cuestiones gubernamentales, un impuesto por situaciones civiles, paguémoslo, porque si no, esto también nos puede acarrear problemas ante el gobierno. Y en el caso de Dios, también, si Dios nos solicita, y no lo voy a llamar como un tributo, porque al final lo que Dios nos pide es, de todo lo que yo te doy, solamente regrésame el 10%, y por eso se le llama diezmo. Pero realmente lo que nosotros obtenemos, consideramos que es Dios el que nos lo está dando. Así que solo regresa lo que te estoy solicitando, aunque realmente todo es mío, quédate con lo demás. Y lo de Dios, pues hablamos del diezmo, hablamos de las primicias, hablamos de inclusive las ofrendas. Eso es lo de Dios. Porque en la lección, aunque se enfoca mucho a la parte civil, también Jesús está hablando de la parte religiosa. Vamos al tema bíblico entonces. Vean el primer párrafo lo que dice. En uno de los encuentros de Jesús con los fariseos, estos usaron discípulos de los herodianos para encontrar razones para acusar de un mal proceder al Hijo de Dios. En este encuentro preguntaron si es lícito dar tributo al César. La respuesta del Señor fue clara. Preguntó de quién era la imagen grabada en la moneda del tributo, y al escuchar la respuesta dijo, dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahí están las citas bíblicas, Mateo 22, del 15 al 21, ya lo leímos. Esta expresión debemos analizarla con detenimiento,
porque una mala interpretación puede ser usada pensando que podemos hacer lo que las autoridades terrenales establezcan, aunque nos aparte de Dios, y pensar que eso no tiene problema alguno. Aparentemente Jesús da una permisión abierta a lo que el mundo hace, pero cuando se piensa de esta forma, se olvida lo que él mismo dijo en el libro de Juan, capítulo 17, del 15 al 17, y que previamente Jeremías dijo al pueblo en Jeremías 10:3. Hermano Guillermo, ayúdeme a leer Juan 17, del 15 al 17. Sí, hermano. Dice así: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Amén. Dice Jeremías capítulo 10, versículo 3, yo se los leo, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela. Pero aquí dice, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad. No debemos de confundir, por eso explicamos de manera importante la lectura inicial y nos dimos cuenta que él está hablando específicamente de las cosas gubernamentales relacionadas al pago de impuestos o lo que se le conocía como aquel entonces como un tributo. Él, por la expresión de dar al César lo que es del César, no es que esté hablando literalmente de todo lo que proviene del gobierno, está hablando aquí de los impuestos tributarios, que inclusive se mencionan hasta el tiempo de hoy. Por eso, ¿de dónde surge el término tributario? Pues es un tributo, ¿verdad? Así que no está hablando en todos los sentidos, no lo podemos ampliar, porque así nos lo dice la Escritura. Porque alguien quiere ocupar estos pasajes para decir, bueno, como también hay que hacer caso a lo que dice el gobierno, vean, lo están diciendo de manera general, no solamente hablando de la parte tributaria. Entonces, si el gobierno me pide que yo tengo que realizar alguna situación, aunque tenga que ver con cosas religiosas, yo lo voy a hacer. Que si una posada la está organizando el gobierno, o que si en donde yo vivo es un pueblo, es un lugar en donde hay una iglesia católica y me piden que yo tenga que dar de comer a todo el pueblo porque es el día de tal santo, pues entonces lo tengo que hacer porque me lo está diciendo el gobierno. Pero eso no dice la Escritura. La Escritura nos está hablando específicamente de la parte tributaria, porque es a lo que se enfocaban esos herodianos. Voy a seguir leyendo. Siguiente párrafo. Para poder entender la expresión de Jesús debemos recordar que desde el día que Israel pidió rey, Dios advirtió al pueblo que esto traería consecuencias, ya que quien tomara ese lugar haría que el pueblo contribuyera para su beneficio y tomaría de lo que ellos generaran con su propio esfuerzo. Con el paso de los años y los siglos, los reinos regularon la aplicación de estas contribuciones, convirtiéndolas en responsabilidades de los ciudadanos para el funcionamiento del sistema de gobierno en el mundo. Jesús enseña que no hay ningún problema con el cumplimiento de dichas obligaciones, y le puedo agregar ahí el término tributarias. Instruye a Pedro para buscar en aquella pesca un monto de la contribución semejante, para con ello dejar evidencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias que se tenían en aquel entonces y que hasta nuestros días se deben de cubrir. Ahora es importante que aquí nos demos cuenta en la siguiente lectura de Mateo capítulo 17, que de acuerdo al contexto de lo que vamos a leer, esta historia es diferente a la que ya leímos nosotros en el capítulo 22. Esta historia es distinta totalmente. Vean el capítulo 17 de Mateo, desde el versículo 24, y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Aquí es una cantidad diferente. ¿Cuánto era el tributo que se le daba a la parte del gobierno? Al César era un denario. Pero aquí nos está hablando, dice que cobraban las 2 dracmas. Dijimos que las dracmas venían de la parte griega, que todavía se seguían utilizando de manera paralela, tanto las dracmas como los denarios, pero esta es una cantidad distinta. Decíamos que una dracma y un denario tenían un valor similar. Ahora, estas personas aquí no dice que llegaron los herodianos o llegaron aquí los publicanos, sino está hablando, dice, las personas que cobraban las 2 dracmas, dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Ahora, aquí está hablando de el tributo que se le da al César. Aquí no está hablando de eso, está hablando de una cantidad distinta. Él dice, sí, y entrando él en casa, Jesús le habló antes diciendo,
¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos y el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Vean cómo aquí Jesús ya después habla de manera particular con Pedro. Dice, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes toman el tributo? Y aquí se está hablando los reyes de la tierra. Es como dando a entender, el César a quién le cobra, ¿verdad? Dice aquí, de sus hijos o de los extraños. Realmente le cobra de los extraños, porque no es a sus hijos a quien le está cobrando el César, le cobra a todos los demás que son extraños. Por eso, versículo 26, Pedro le dice, de los extraños, que Jesús le dijo, luego los hijos son francos. Entonces, dando a entender, no deberían de pagar eso, deberían de pagar a alguien más, aunque quienes están solicitando esto no son los herodianos, no son los publicanos, esas 2 dracmas, porque esas 2 dracmas están referenciadas a una cantidad, o es decir, a una aportación que se daba para el templo en Jerusalén. Entonces vean, es algo diferente y que pareciera que está relacionado con cuestiones eclesiásticas. Aquí es algo eclesiástico. De todas maneras, dice el versículo 27, mas porque no los escandalicemos, ve a la mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, cuando hablamos acerca de un estatero, vean, los estateros eran monedas que también existían en aquel momento, el estatero, y normalmente el estatero, dice, las acuñaciones originales de esta moneda, tales como las realizadas en Atenas, porque vean cómo estas están relacionadas ahora con la moneda griega, por eso hablaban de las 2 dracmas, le daban al estatero el valor de una tetradracma, es decir, 4 dracmas, aunque en misiones en otros sitios o épocas utilizaban la palabra estatero para referirse a una moneda didracma, de 2 dracmas, pero la mayoría eran tetradracmas, es decir, un estatero valía lo de 4 dracmas. ¿Por qué es importante que nos demos cuenta de esto? Porque si nos vamos a la historia, va a concordar con lo que estamos leyendo. Dice, ellos se escandalizan de esto, quieren la aportación para el templo. Deberíamos nosotros de traer esas aportaciones para el templo de los extraños. ¿Por qué de nosotros mismos? Porque así le hace el César. El César cuando pide, el tributo lo pide a los extraños. Y aquí nosotros mismos nos estamos cobrando esto que es para mantenimiento. Entonces, de todas maneras, para que no se escandalicen, ve al mar, vas a encontrar un pez, y cuando abras la boca del pez vas a encontrar un estatero, y vas a pagar por mí y por ti. Entonces significa que si la aportación era de 2 dracmas, y encuentra un estatero, el estatero equivalía a 4 dracmas. Ahí están el pago tanto de Jesús como de Pedro, porque en total van a ser 4 dracmas. Si la aportación era 2 dracmas, el estatero valía 4 dracmas, y con eso iba a cubrir el valor de los 2. Para que nosotros podamos verlo en la parte histórica, pero también bíblica, y así que podamos comprender precisamente lo que está diciendo el Señor Jesús. Así que no debemos de confundir esta lectura con la otra que vimos, donde se lo dice, donde termina diciendo Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque esta es una lectura totalmente diferente y con otra enseñanza. Sigo leyendo. Actualmente, la interpretación incorrecta de las palabras de Jesús puede promover la realización de cosas contrarias a la palabra de Dios e intentar justificarlas, diciendo que Jesús permite que nosotros podamos hacer lo que no conviene. Obviamente eso no lo dijo Jesús y así no lo comprendemos. Los hijos de Dios tenemos la obligación de evitar hacer cosas que no corresponden a nuestra fe, solo por el hecho de que se nos quieran imponer por las autoridades. Por ejemplo, actividades escolares que son de carácter religioso, como la celebración de los muertos, la Navidad, etcétera, frente a lo cual debemos hacer uso de los derechos que tenemos y que nos protegen de mezclarnos con esos aspectos. Primeramente debemos obedecer al mandamiento de Dios. No ocupar estos pasajes de dar al César lo que es del César para decir, es que en la escuela de mi hijo, pues ahí ya están celebrando el Día de Muertos y me piden que yo lleve algo para la ofrenda. Y eso pues, yo sé que no creemos en eso, pero están pidiendo ahí, dar al César lo que es del César, nos empezamos a justificar. Y ahí no, ahí sí podemos tomar otras lecturas bíblicas que son de relevancia para este tipo de acciones.
Vamos a leer lo siguiente, hermano Guillermo, apóyeme. Hechos 4:19. Sí, hermano. Dice así. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Amén. Muy bien. Diciendo aquí los apóstoles, ¿verdad? ¿A quién hay que obedecer primero? ¿A ustedes o a Dios? Obviamente a Dios. Capítulo 5 de los Hechos, les leo el versículo 29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? Ahí sí apliquemos los pasajes, porque hay veces que nosotros queremos ocupar los pasajes fuera de contexto, en situaciones como las que se acaban de mencionar, en donde, por ejemplo, en actividades escolares quieren introducir alguna actividad religiosa. Ahí no debemos nosotros de dar nuestro brazo a torcer y decir: bueno, pues me lo están pidiendo, lo voy a hacer. No, porque aquí primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, o en los propios trabajos, en situaciones laborales. Es que aquí le celebramos el cumpleaños a todo mundo y te toca ahora a ti. No, nosotros debemos de expresar cuál es nuestra creencia, y seguramente si llevamos un tiempo trabajando ahí ya sabrán cómo es que nosotros nos dirigimos, qué hacemos y qué no hacemos, y llegar a un punto en donde ya ni nos van a solicitar que hagamos cosas que no debemos de hacer, pero si nosotros somos firmes. Pero si por no quedar mal delante de los hombres hacemos cosas que ellos hacen diferentes a las que nosotros conocemos en la palabra de Dios, ¿quién es el mayor afectado? Pues yo mismo, porque estoy desobedeciendo a Dios, y ahí primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a la parte final. Los hijos de Dios tenemos obligaciones civiles, entre ellas está el pago de nuestros impuestos como parte de nuestro deber social. Dichas contribuciones sirven para el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, y bajo ese principio debemos cumplir con ello. Pero cuando las disposiciones atenten contra nuestra fe, debemos poner en primer lugar la obediencia a Dios y evitar la imposición de los hombres, pues nuestro Dios nos ayudará en este propósito. Vean, vamos a leer estas dos citas, mi hermano Guillermo, Tito 3:1, y yo les leo Romanos 13:1. Hermano Guillermo, la carta a Tito, capítulo 3, versículo 1, y después yo les leo otra lectura en la carta a los hermanos. Dice así: amonesta a los que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. Amén. Muy bien. Vean cómo el apóstol Pablo, con el Espíritu de Dios, siempre estuvo en el mismo tenor de que debemos de obedecer a nuestras autoridades superiores, y por eso hago referencia a nuestra lectura inicial de Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma se somete a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. ¿Qué significa? En la parte gubernamental, en la parte tributaria, es muy importante que nosotros también cumplamos con esto, porque Dios lo avala, y porque Dios me está diciendo: inclusive las autoridades son puestas por mí, y si tú no cumples con tus deberes gubernamentales relacionadas con la parte tributaria, es como si tampoco estuvieras obedeciéndome a mí, porque esas potestades yo también las puse. Diferente a que esas autoridades nos insten a realizar acciones que atentan contra nuestra fe y nuestra doctrina. Eso es muy diferente, porque la parte tributaria no atenta contra nuestra doctrina. El mismo Señor Jesús, y lo que estamos leyendo en los pasajes bíblicos, nos dicen: no le debas nada a nadie, paga lo que te corresponde. En la parte de tu contribución tributaria, hablando gubernamentalmente, estemos también haciendo las cosas de manera acertada. Si bien, dice aquí, normalmente estos tributos o impuestos sirven para el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, y alguien podría decir: pues es que yo no veo ninguna mejora en el lugar donde estoy, por eso no voy a pagar. Ese no puede ser tampoco un pretexto para no cumplir con nuestras obligaciones. Ahí, quien no estaría cumpliendo es la autoridad, y bueno, Dios también ya le dará un pago a aquella autoridad que no está cumpliendo con sus deberes. Pero a nosotros, como ciudadanos de un lugar, debemos de cumplir con estos deberes gubernamentales. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios representa la correcta interpretación de nuestros deberes civiles, siempre y cuando obedecer los mandamientos de Dios sea nuestra prioridad. Dios nos brindará su auxilio si nuestra actitud se manifiesta en la defensa del Evangelio. Voy a terminar entonces con lo que dice la carta a los Filipenses,
en el capítulo 1, y aquí hay varios versículos que vamos a leer y con eso termina la lección. Filipenses capítulo 1, dice primeramente el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Último versículo, el 27, solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Cuando haya necesidad que debamos de defender nuestra fe y el Evangelio, hagámoslo. Cuando haya necesidad. No hay tampoco la necesidad de estar creando conflictos nosotros. Cuando esto vaya en contra de lo que debemos nosotros de creer o en lo que creemos, sí defendamos el Evangelio. Pero cuestiones civiles relacionadas con el pago de nuestros impuestos, hermanos, ahí no hay necesidad de generar un conflicto. Démosle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy aprendimos, paguemos nuestros tributos, nuestras impuestos que nos pone el gobierno, pero también le demos a Dios lo que le corresponde. Porque alguien puede pensar, hermano, es que ya pagué mis impuestos y no me quedó para el diezmo. No, hablamos con las dos cosas y al final, ¿quién es el que nos va a dar una bendición mayor? Es Dios. Él sí nos va a dar un mejoramiento en nuestras condiciones de vida. Independientemente si el gobierno lo hace o no, Dios sí cumple con lo que le corresponde. Por eso Él dice, tú cumple con tus obligaciones, yo cumplo con las mías. ¿Tú quieres que yo te bendiga? Pues entonces tú generas la bendición a través de la obediencia. Así de esa manera, tanto unos como otros, podemos lograr esa bendición de Dios. Vamos rápidamente a las preguntas, creo que van a ser sencillas de contestar porque explicamos la mayoría de estos. ¿Cuál fue la razón de la respuesta de Jesús? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La razón fue el pago de las contribuciones tributarias. Que Jesús está diciendo que debemos de cubrir con ellas. Pregunta 2. ¿Dar al César representa nuestro deber hacia los aspectos civiles de nuestra vida? Sí, la respuesta es sí. Sí representa nuestro deber hacia las cuestiones civiles y normalmente relacionadas con la parte tributaria. ¿Por qué pagar nuestros tributos o impuestos? ¿Es un deber que debemos cumplir? Sí, es un deber que debemos cumplir. ¿Y por qué? Porque esas autoridades también son puestas por Dios y el mismo Señor Jesús nos está enseñando a que debemos de cumplir también con ellas para que no le debamos nada a nadie. ¿A quién debemos obedecer cuando una disposición civil nos ponga contra el mandamiento de Dios? Bueno, eso es diferente. Cuando la situación tenga que ver con los mandamientos de Dios, el infringirlos, indudablemente, ahí ya no podemos nosotros poner primero la parte civil, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Última pregunta, la 5. Comente algunos ejemplos que pueden malentenderse de la expresión dicha por Jesús de dar al César lo que es del César. Algunos dicen, bueno, si el gobierno me pide o la educación gubernamental me dice que hay que celebrar el Día de Muertos, pues entonces yo sí voy a llevar lo que me corresponde para la ofrenda del Día de Muertos. No, ese no es un tributo gubernamental y tributario. Eso tiene que ver con cuestiones que son religiosas y que nosotros discrepamos. Ahí no podemos nosotros realizarlo. ¿Qué otra situación? Hasta en la parte laboral decíamos, es que vamos a celebrar cumpleaños y también a ti te toca en tu día. No, yo no hago eso, yo no creo en eso. Al que le voy a dar gracias siempre va a ser a Dios por la vida. Entonces no voy a realizar ese tipo de acciones. Es muy importante que nosotros lo consideremos para que al final, contestando la pregunta del título de la lección, ¿dar al César y a Dios? La respuesta sería sí, démosle al César y también démosle a Dios. No es uno u otro, es a los dos. La parte del gobierno en mi situación tributaria y la parte de Dios lo que le corresponde, mis diezmos, mis primicias, mis ofrendas. Y si lo hacemos de esta manera, la bendición la traeremos por parte de Dios y Él nos va a dar más de lo que nosotros a veces necesitamos. Por eso dice que va a sobreabundar, pero primero quiere que veamos, Él vea en nosotros que estamos cumpliendo con su palabra y con su voluntad. Hermanos, esa es la lección para esta semana. Espero que nos haya sido interesante. Vimos también cuestiones históricas
que nos ayudan a complementar y a poder entender de mucha mejor manera la palabra del Todopoderoso. Y gracias, hermano Guillermo, también por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes también la palabra del Todopoderoso.